Sí, eso no Ahora, ahí sí, ahora funciona. ¿Cómo ves si se ve? Así, acabo de ponerlo en YouTube. Oh, se me fue la... No tienes pasa bien. Es lo que hay. Para que no se vaya a mover, no se vaya a mover. Lo único que tengo es la mapa. Acá vamos a ver. Hay un meme de Janaría que es bestial. Dice, el fin de semana, soy mal. Híjole, eso qué rico. Y la fe del Hijo de Dios. Sí que se ve todo, ¿no? La fe del creyente. Y durante las próximas 3 semanas vamos a estar enfocándonos en este tema. Ahora, hablar de dinero y hablar de este tema puede resultar un poquito incómodo. No solamente para ustedes, sino para mí como predicador. No es muy fácil. Y yo llego a mi casa. Ni para el que Llegué casi a las 11. ni para el que escucha. Soñé con la película, de verdad. Es mucho aliento para el corazón, saber que la palabra de Dios, la Biblia, tiene No sabemos si será. Acá Perdona, pero por YouTube y por Hangout, ¿no? Oye, ¿no salió audio? Estoy diciendo que no le has conectado el audio. Es que como creyentes Que cerca a la gente, no le has conectado el cable de audio. Solamente es video nomás. podamos entender la bendición que hay en nuestra Pero vida. solamente has puesto video nomás. Ahí falta uno de micro. Ese cable de dónde En nuestras manos. Esa es la intención. ¿Cómo está mal el cable? Yo sé, hermano. Vamos a enfocarnos en una primera pregunta. ¿Por qué dar? ¿Por qué dar? La próxima semana responderemos la pregunta ¿cuánto dar? Y la última semana, en el mes de septiembre, estaremos respondiendo ¿cómo dar? Así que vamos a empezar leyendo 3 pasajes de la palabra del Señor. El primero es el que encontramos en el libro de Deuteronomio. Ayudando. Dando una cuarta mano. Tal vez falta dice descubrir todo eso. Deuteronomio, Capítulo 26. ¿Qué comido? No sé, ¿Se acuerda que Y ahí encontramos la palabra del Señor dice, y ahora ¿Cómo se hace? Ahí he se aquí, hace un he traído la y lo dejarás y adorarás delante de Jehová tu Dios. Repito la última parte del texto. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Ese es el primer texto, lo vamos a ver hacia el final del mensaje. El segundo aparece en Mateo capítulo 23, versículo 23. En este pasaje el Señor está dirigiéndose a los escribas y los fariseos. Y en Mateo capítulo 23, versículo 23, el Señor les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Repito la última parte del versículo 23. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Y el tercer pasaje que quiero compartir con ustedes está en el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 7 al 12. Malaquías, capítulo 3, versículos del 7 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Les voy a pedir que mantengamos estos tres versículos, estos tres pasajes en nuestra mente en esta mañana. Encontramos en la palabra del Señor, en la Biblia, una enseñanza muy clara de parte de Dios para el pueblo de Israel en cuanto a la entrega de las primicias de todo lo que ellos recibían. Se habla específicamente del diezmo como la 10ª parte de todo lo recibido y que debía ser traído delante del Señor. Ahora, se ha argumentado que el diezmo era para el pueblo de Israel, que el diezmo es una enseñanza del Antiguo Testamento y que ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia primitiva, no se hablaba del diezmo, sino que se hablaba de las ofrendas. Anteriormente hemos explicado desde este púlpito lo que significa el diezmo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y si bien es cierto, no encontramos en el Nuevo Testamento una enseñanza clara acerca del diezmo, sí encontramos principios de la Biblia claramente establecidos para el creyente en relación al diezmo y en relación a las ofrendas. El judío que vivía en el Antiguo Testamento y que estaba bajo la ley mosaica, sabía que tenía que dar el 10% de sus ingresos para el Señor. Nosotros, que no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia de Dios, sabemos que el diezmo es el punto de partida de lo que nosotros tenemos que entregarle al Señor. Si para el judío el 10%, tal como la ley lo estipulaba, era una obligación, para el creyente que no está bajo la ley, el diezmo viene a ser el punto de partida de lo que nosotros tenemos que entregarle y darle al Señor. Ahora, no es mi intención en esta mañana convencerte acerca del diezmo. Yo creo que es un tema personal, es un tema individual, y en todo caso quien tiene que convencerte es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Pero mal haría yo como pastor de la iglesia el no enseñar lo que la Biblia dice en cuanto a este tema. Y el principio, que es el punto de partida
en este tema del diezmo y de las ofrendas es que debemos reconocer a Dios como el dueño y el Señor de todo lo que existe, de todo lo creado y de toda la humanidad. Amén. El Señor es creador de todas las cosas y el Señor es el dueño de todo. Todo lo que está a nuestro alrededor es propiedad de Dios. Él es el dueño de todo. Ese es el principio de la mayordomía cristiana. Es el principio de la Escritura. Por eso si tú dices, bueno, pastor, en el Nuevo Testamento no hay nada en cuanto al diezmo, tienes que entender que el judío daba el diezmo porque era una obligación. Pero para nosotros que vivimos bajo la gracia de Dios, el diezmo ya no es una obligación. El diezmo es el punto de partida de lo que tengo que darle al Señor. ¿Por qué razón? Porque yo reconozco que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Puedes decir amén a eso? Tú vas al libro de Génesis y descubres que Dios es el dueño de la tierra. Dice la Escritura, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y se refiere a este Dios Altísimo como el creador de los cielos y de la tierra. Avanzas hacia el Salmo 50 y descubres que Dios es el dueño de los animales. El salmista va a decir, tomando las palabras de Dios, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿De quién son los animales? De Dios. Vas al libro de Ezequiel o al capítulo 24 del Salmo y descubres que las personas son propiedad de Dios. El salmista va a decir, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Tú habitas en la tierra? ¿O eres habitante de Júpiter o de Marte? De la tierra, ¿no es cierto? Entonces tú eres propiedad de Dios. Así lo dice el Salmo 24. Vas al profeta Ageo y te encuentras que aún las riquezas son propiedad de Dios. El Señor va a decir, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el principio que debe regir todo este tema de los diezmos y de las ofrendas es que Dios es el dueño de todo. Ahora, si Dios es el dueño de todo y Él es el Señor, quiere decir que Él es el soberano y que por lo tanto no necesita nada. Dios no necesita absolutamente nada. Él lo tiene todo. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, cuando yo soy fiel al Señor, con los recursos que Él me ha dado, con los recursos que Él ha puesto en mi mano, lo que estoy haciendo es reconociéndolo como el Señor y como el que tiene control sobre mi vida y sobre mis decisiones. Porque Él es dueño de todo. Porque Él es soberano sobre todo. Mi tiempo, mis talentos, mis dones, mis capacidades y los recursos económicos que tengo yo no me pertenecen a mí, son de Dios. Amén. Todo es propiedad del Señor. Entonces, si todo es de Dios, ¿por qué debemos dar el diezmo? Como punto de partida. ¿Por qué tengo que traer las ofrendas? ¿Por qué estoy llamado a apoyar la predicación del Evangelio en este mundo? ¿Por qué estoy llamado a participar activamente en la extensión del reino de Dios de manera práctica con mis diezmos y mis ofrendas? ¿Por qué razón? Y yo quiero responder esta pregunta con 3 respuestas muy claras de la Escritura. Primero, por un sentido de obediencia. Por un sentido de obediencia. ¿Por qué razón debo dar mi diezmo y mis ofrendas? La primera razón es porque debo obedecer el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Aparece en Malaquías capítulo 3. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y lo que encontramos en este pasaje es un imperativo de la palabra de Dios. Traed todos los diezmos. Dios no necesita que le demos los diezmos, pero nos pide que seamos fieles con nuestros diezmos para probar nuestra obediencia. Una de las formas como vamos a probar que somos obedientes al Señor es cuando respondemos en fidelidad con nuestros diezmos y ofrendas. Y si te has puesto a analizar este versículo bíblico, te darás cuenta que el Señor no lo pone en condicional. Él no dice, si quieren, traigan los diezmos. Tampoco lo pone con un sentido emocional. Él no dice, si sienten traer los diezmos, tráiganlos. Ni lo pone tampoco en un sentido de comodidad. Él no dice, si les sobra, traigan sus diezmos. Él lo pone en imperativo. Y siempre que en la Escritura hay un imperativo, ese imperativo implica obediencia. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo dijo, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo? Está usando el verbo en imperativo. El amar a Dios es un acto de obediencia. Es una decisión. Exactamente igual sucede cuando se habla de los diezmos. El Señor dice, traed todos los diezmos al alfolí. Llama la atención que el mismo texto dice, y haya alimento en mi casa. Porque en la casa del Señor no debería de faltar absolutamente nada. Es la casa del Señor. Esto me recuerda cuando hace muchos años estuve en Tailandia. Ya me habían comentado que a eso de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, los monjes budistas salen por los parques y por las calles en Bangkok. Y entonces yo estaba mirando por la ventana de mi hotel ese día y veía efectivamente cómo los monjes budistas salían, pero lo que me llamó la atención es que la gente les traía ofrendas a esos monjes budistas en forma de arroz, de comida, menestras para ellos. Entonces, cuando en el mundo oriental se dice, y haya alimento en mi casa, se está refiriendo a que en la casa de Dios no debe faltar absolutamente nada. Y la exhortación es traer todos los diezmos al alfolí. Y el Señor nos dice que si traemos los diezmos al alfolí, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. No tengo que explicar lo que significa la sobreabundancia. Por lo tanto, la primera razón por la que debemos ser fieles al Señor es porque estamos llamados a obedecer al Señor. Ahora, todos sabemos que todo acto de obediencia trae bendición. Para el creyente, para el Hijo de Dios, el obedecer produce bendición en la vida. Tú obedeces y te va bien. Desobedeces y tienes que asumir las consecuencias de tus actos. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú haces trae resultados. Obras en obediencia y hay bendición. Así lo entendía el pueblo de Israel. Mira por favor Deuteronomio capítulo 28, para que veas cómo el pueblo de Israel entendía la bendición que había cuando uno obedecía. En Deuteronomio 28 va a decir, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego entonces dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Y empieza a enumerar todas las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Y sigue contando y enumerando las bendiciones. Y llega al versículo 11 y dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿De qué está hablando? Está hablando de la cantidad de bendiciones materiales que habrá en aquel que es obediente. Está hablando de las bendiciones que hay cuando un creyente obedece, y el Señor le dice al pueblo de Israel, tú obedeces y estas son las bendiciones que van a caer sobre toda tu vida. Es claro que la obediencia trae bendiciones a la vida del creyente. Trae bendiciones a la vida del Hijo de Dios. Pero de la misma manera, la desobediencia trae consecuencias. Sigue leyendo, por favor, en Deuteronomio 28, esta vez el versículo 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y la lista de maldiciones que aparece allí son fuertes. Mira lo que dice la palabra de Dios. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Mira el versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 22. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Versículo 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Versículo 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Versículo 38 al 40. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Qué tremendas palabras que el Señor le da al pueblo de Israel. Tú obedeces y hay bendición, pero desobedeces y hay una consecuencia. A veces no le ponemos el peso que la palabra del Señor está diciendo. Le está diciendo al pueblo de Israel, tú vas a sembrar, pero no vas a cosechar. Vas a procurar plantar semilla, pero la tierra no va a producir. La langosta se va a comer
lo que tú quieras cosechar. ¿Por qué razón? Porque fuiste desobediente. Ahora, el mismo texto de Malaquías que hemos leído hace un rato, en el versículo 11 y 12, el Señor dice que si nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y somos fieles, el Señor dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿De quién está hablando aquí la palabra del Señor? El devorador, para ponerlo en palabras que podamos entender en nuestro contexto, se llama una mala inversión. Se llama un mal negocio. El devorador se llama los gastos innecesarios que hacemos en la farmacia o en cualquier otro lugar, que nos va quitando la provisión de Dios en razón de nuestra desobediencia. Por eso la palabra dice que si traemos al Señor los diezmos y las ofrendas, Él va a reprender al devorador, a aquel que consume nuestro trabajo, nuestra energía, nuestros recursos, que se los va comiendo porque no hemos sido fieles con el Señor. Entonces, frente a esta pregunta, ¿por qué debo dar mis diezmos y mis ofrendas? La respuesta es muy sencilla. Porque quiero ser obediente con el Señor. Quiero obedecer el principio de la palabra de Dios. Porque si soy obediente, voy a recibir la bendición del Señor. ¿Te acuerdas lo que decíamos hace un momento? En la ley, en el Antiguo Testamento, al judío se le exigía el 10%. Hoy nosotros que estamos en el periodo de la gracia, no se nos pide el 10%. Se nos pide todo. Y ese es el principio que debe estar en tu vida. Ahora, no quiere decir que todo tu sueldo lo vas a entregar. No estamos hablando de eso. Pero el principio espiritual es que yo reconozco que todo es de Dios. Y el diezmo, que en la ley era una exigencia para el judío, para mí no es una exigencia. Para mí es el punto de partida. Si el judío, que no conocía la gracia de Dios, daba el 10%, ¿no será que yo tengo que considerar ese 10% como el punto de partida hoy que vivo en la gracia de Dios y que Dios me ha dado tanto? Hay que entender que todo es del Señor, que todo le pertenece a Él y que todo lo que somos y tenemos es de Él. Nunca me voy a olvidar la experiencia de mi suegro, que hoy está ya en la presencia del Señor. Mi suegro tenía una tienda hace muchos años, allá por el año 74, 75, cuando él se convierte. Él era dueño de una tienda que se llamaba Repuestos El Volante. Vendía todo tipo de autopartes y repuestos para autos. Y le iba muy bien. Y él tenía la costumbre de abrir su tienda todos los días de la semana, incluyendo el día domingo. ¿Por qué razón? Porque el día domingo era el día que más vendía. Todo el mundo iba a la tienda y compraba. Y él sabía que el día domingo era el día en que más iba a vender. Un día, ya convertido, recién había conocido al Señor, se va a su tienda el día domingo y ese domingo no vendió absolutamente nada. Y él dijo, quizá el Señor me está pidiendo que el domingo lo consagre a Él. Y decidió cerrar la tienda y no abrir los días domingos. Y dijo, el domingo lo voy a dedicar al Señor, voy a servir al Señor y voy a traer mis diezmos de todo lo que el Señor me da. ¿Sabes cuál fue el resultado? Empezó a vender mucho más sin abrir el día domingo que cuando abría la tienda los días domingos. Y él entendió que el principio estaba por haber obedecido al Señor y por haber sido fiel al Señor con sus diezmos.
como dice el viejo himno, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Y frente a esta primera razón, querido hermano, déjame decirte que no hay más vuelta que darle al tema. No hay argumento que puedas traer delante del Señor, ni delante de la iglesia. No hay razón que puedas levantar para no obedecer. Hay pastores que usted no sabe, pero a mí no me alcanza. No me alcanza para diezmar. No. No es que no te alcanza para diezmar. Es que no te alcanza porque no diezmas. Es al revés. La ley espiritual es esa. No te alcanza porque no eres fiel al Señor. Hay pastores que no siento dar. Seamos honestos, ¿quién siente dar? ¿Ah? O tú sales por ahí por la calle regalando plata, así, porque sientes dar. Nadie siente dar, y no se trata de sentir. Hay pastores que prefiero darlo a otro ministerio o darlo a otra iglesia. Ay, pastor, ¿cómo quisiera dar? Pero ¿sabe qué? Me falta fe. O algunos dirán, no, pastor, no doy porque no gano mucho. Otros dirán, no doy porque gano mucho. Y siempre pretenderemos encontrar una razón. Hermano, pon la excusa que quieras. Pon el argumento que te venga a la cabeza. Pero Dios nos manda a obedecer. Amén. No hay vuelta que dar. No vaya a ser como ese hermano que ganaba 1.500 soles y bueno, cada mes daba su diezmo, sus 150 soles. Y un día le dice a su pastor, pastor, ¿cómo quisiera ganar más para poder dar más y apoyar la obra del Señor? Y ese hombre le decía así a su pastor. Y Dios lo bendijo, lo fueron ascendiendo. Ya no ganaba 1.500, ahora ganaba 10.000 soles. Y de pronto le dice, pastor, ¿sabe qué? Me cuesta dar mi diezmo ahora. Ahora ya no es 150, ahora es 1.000 soles. Me cuesta dar mi diezmo. Y el pastor, un poco en broma, un poco en serio, le dice, bueno, voy a empezar a orar para que ganes 1.500 para que puedas dar tu diezmo en paz. Cuidado con poner excusas, porque lo que Dios nos manda es a obedecer y ser fiel. Le entregamos a Él lo que le corresponde por un principio de obediencia. Y no hay más. La segunda razón, en señal de gratitud. ¿Por qué damos? En señal de gratitud. Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Cómo no ser agradecidos? En Colosenses capítulo 3:15, Pablo dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué cosa? Agradecidos. Y cuando tú estudias la Biblia, descubres que hay cantidad de principios y exhortaciones a ser agradecidos. Ponte a pensar en todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo te pregunto, ¿cuánto te ha costado la salvación de tu alma? ¿Te costó algo a ti? ¿Pagaste algo por eso? No. Tú no derramaste tu sangre, no fuiste a la cruz. Fue nuestro Señor. Y Él nos ha dado la salvación. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Estás sirviendo al Señor? Dios nos llama a todos a servirle. Si no estás sirviendo es porque no quieres. ¿Cómo no agradecerle al Señor por el privilegio de ser siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos mucho para agradecer al Señor. Y la actitud correcta de este cristiano que ha sido redimido, salvado, es una actitud de agradecimiento. ¿Te acuerdas cuando el Señor sanó a esos 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron a agradecerle? 1. Y ese que regresó a agradecer era un samaritano, alguien odiado
por los judíos. Y cuando este leproso que fue sanado, 1 entre 10, viene a agradecer al Señor, el Señor le dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios más que este extranjero? Y el Señor lo mira y le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y este que vino agradecido recibió una bendición especial que no recibieron los otros 9. ¿Cuál fue esa bendición? La salvación. ¿Notas la conexión que hay entre la gratitud y la bendición que el Señor tiene para nosotros? Ahora, lamentablemente, la naturaleza humana nos lleva a ser ingratos. Así es la naturaleza humana. La ingratitud está en el corazón del ser humano. Por eso es que a nuestros hijos, cuando son pequeñitos, les enseñamos por lo menos 2 cosas. Les enseñamos a pedir por favor y les enseñamos a decir gracias. Porque no es normal, no es natural ser agradecidos. Ahora yo te pregunto, ¿quién debería estar más agradecido en este mundo? ¿No es el creyente? ¿No es el Hijo de Dios que tanto ha recibido, que ha experimentado la bendición del Señor? Entonces, mi actitud de agradecimiento debe llevarme de forma natural a contribuir con el reino de Dios, a contribuir con la extensión de la obra de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque no solamente debo ser obediente, sino también porque debo ser agradecido. Y aquí no estamos hablando, ojo, de cantidades. Yo no estoy hablando de que los que ganan mucho deben dar y los que ganan poco, pues pobrecitos no deben dar. No. No se trata de cantidades. No se trata de cuánto das. Se trata de mostrar tu gratitud al Señor con lo que Él te ha dado. Ganes mucho, ganes poco, seas una ama de casa, porque también recibes, ¿verdad? Un jornal, un dinero, algo. Todos manejamos algo de dinero. Sea mucho, sea poco, no estoy hablando de cantidades, y de eso se hablará la otra semana. Hoy estoy hablando de la actitud del corazón. Y cada vez que tú vienes a dejar tu ofrenda y tu diezmo, deberías venir saltando de alegría a dejarlo, diciendo, Señor, gracias, porque esta semana tú me has bendecido, porque esta semana tuve algo para comer. Gracias porque me has dado la salvación. Y si no tuviste que comer, siempre hay una razón por la cual agradecerle al Señor. El hecho que puedas respirar y tener vida ya es bastante motivo. Amén. No que algunos vienen a dejar su ofrenda y su diezmo casi como flagelándose la espalda, ¿no? Pensando que es una tragedia. Hay que venir con gratitud al Señor. Entonces, debemos recordar que la ingratitud no debe ser una marca en el creyente. Lo contrario a ser agradecidos es justamente la ingratitud. Y la ingratitud es moralmente injustificable hacia Dios. No se justifica un corazón ingrato. Déjame decirte algo más muy serio. Yo creo que la ingratitud es diabólica. Revisa lo que pasó en el huerto del Edén, ahí en Génesis 3, y vas a descubrir que la ingratitud y la incredulidad van de la mano. ¿Te acuerdas cuando Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto? Y Moisés empezó a llevar al pueblo por el desierto, lo sacó de la esclavitud. ¿Qué dijo el pueblo? Mejor nos hubiéramos quedado ahí en Egipto, ahí teníamos que comer, aquí estamos mendigando. Fueron ingratos. Fueron ingratos. No miraron esa tierra prometida que el Señor tenía para ellos. Me llama poderosamente la atención que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, si puedes buscar en tu Biblia, porque esto es bien interesante. En 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 2, hablando de los tiempos finales, dice, porque habrá hombres
amadores de sí mismos. Y en esa lista menciona avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y luego dice, ¿qué cosa? Ingratos. Pero después de toda esa lista larga que menciona en el versículo 2, versículo 3 y versículo 4, al final del versículo 5 va a decir, a estos evita. O sea, no te juntes con los ingratos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque la ingratitud en el corazón nos hace mucho daño. Tenemos que aprender a ser agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado. Y la pregunta que debo hacerme es si estoy siendo agradecido de manera práctica con los recursos económicos, materiales que Dios ha puesto en mi mano para que yo lo administre. Y la tercera razón por la cual debo dar es en respuesta a su fidelidad. En respuesta a su fidelidad. Qué lindo es nuestro Dios. Una de sus características más notables es la fidelidad de Dios. ¿Te acuerdas cuando la palabra dice que Dios permanece fiel aunque nosotros fuéramos infieles? Eso nos habla mucho de la naturaleza de nuestro Dios. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a desamparar. Él siempre va a estar allí para sostenerte. Entonces, si Dios es fiel, ¿por qué razón yo no ser fiel con Él? Ahí está lo que el salmista decía. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿De qué está hablando el salmista? De la fidelidad de Dios. El salmista está diciendo, a lo largo de mi vida no he visto un justo desamparado por Dios. Entonces lo que tengo que hacer yo como hijo de Dios es responder a la fidelidad de Dios, reconociendo su soberanía sobre mi vida y sobre todo lo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Te acuerdas lo que dice Lamentaciones? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. ¿Cuántas veces no has visto en tu vida la fidelidad de Dios, verdad? Así que acá tenemos que preguntarnos cómo estamos en este tema de los diezmos y de las ofrendas. Como dije al principio, al comenzar este mensaje, no resulta fácil hablar de este tema. Yo como pastor puedo correr el riesgo de ser mal interpretado por alguno de ustedes pensando que estoy pidiéndoles dinero. Yo no estoy pidiéndoles dinero. De hecho, personalmente a mí no me preocupa si hay dinero en la iglesia para llevar adelante los proyectos evangelísticos o los proyectos misioneros. ¿Y sabes por qué razón no me preocupa? Muy sencillo. Porque Dios, mi Dios, es el dueño de la plata y del oro. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él nunca va a dejar a su iglesia sin que se puedan ejecutar los proyectos que Dios tiene en su voluntad. Así que a mí no me preocupa si hay dinero. A veces veo a mi hermano Antonio, el tesorero, preocupado, angustiado. Todos los martes oramos por él y por el consejo administrativo de la iglesia. Y a veces me dice, pastor, no sé qué voy a hacer esta semana porque no alcanza el dinero para hacer los pagos, las obligaciones, los aportes misioneros, etc. Yo le digo, Antonio, deja eso en las manos de Dios. Nuestra responsabilidad es orar y ser fieles. Así que a mí no me preocupa si hay dinero o no hay dinero. Pero ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa como pastor que no entendamos, tú y yo, que estamos llamados a ser obedientes, a ser agradecidos y a ser fieles.
Eso sí me preocupa. Me preocupa tu corazón y me preocupa mi corazón delante de Dios. Mi tarea es ministerial, es espiritual, no es administrativa. No es ver los asuntos de dinero. Ningún pastor estamos involucrados en esos temas. Pero como pastor sí me preocupa que la iglesia de San Felipe no tenga un corazón sano y no entienda la importancia de obedecer, de responder en gratitud y de responder a la fidelidad del Señor. Quiero terminar con el versículo que leí al comienzo, Deuteronomio 26:10. Dice así: he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Y luego dice, y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta la relación que hay entre traer las primicias y la adoración a Dios? No hay tiempo para seguir dando otras razones por las cuales debemos dar. Pero sí es importante señalar esa relación entre traer nuestros diezmos, traer nuestras ofrendas como un acto de adoración. Y cada vez que tú traigas tus ofrendas al Señor, recuerda que lo haces por obediencia, lo haces en gratitud, lo haces porque tu Dios es un Dios fiel y todo eso te lleva a traerle adoración a nuestro Padre Celestial. A veces pensamos que el tiempo de las ofrendas es el recreo del culto, donde puedes conversar con el que está a tu lado, preguntarle, oye, ¿qué vas a almorzar hoy día? ¿Qué vas a cocinar en tu casa? No. Si pasas al frente a dejar tu ofrenda, hazlo en adoración. Amén. Y si te quedas sentado, porque no trajiste tu ofrenda por alguna razón, porque ya la diste quizá, ya diste tu diezmo, también tu actitud debe ser una actitud de adoración al Señor. Que Dios nos bendiga y nos permita a todos el privilegio de ser parte, ser instrumentos en la extensión del reino de Dios en la iglesia del Señor. Amén. Vamos a orar. Mientras el ensamble nos ministra en este momento, quiero pedirte que cierres tus ojos y por un instante reflexiones en este tema. Y durante las próximas 3 semanas vamos a estar enfocándonos en este tema. Ahora, hablar de dinero y hablar de este tema puede resultar un poquito incómodo. No solamente para ustedes, sino para mí. No es muy fácil. Yo llego a mi casa. Ni para el que Llegué casi a las 11. ni para el que escucha. Soñé con la película, de verdad. Ese mucho aliento por el corazón, saber que la palabra de Dios, la Biblia, tiene no sabemos si será. Perdona, pero por YouTube y por Hangout, ¿no? Oye, ¿no salió? Estoy diciendo que no le has conectado el audio. Es que como creyentes Que cerca a la gente, no le has conectado el cable de audio. Solamente es video nomás. podamos entender la bendición que hay en nuestra Pero vida. solamente has puesto video nomás, pero ahí falta uno de micro. Ese cable de dónde es. En nuestras manos. Esa es la intención. ¿Cómo está mal el cable? Yo sé, hermano. Vamos a enfocarnos en una primera pregunta. ¿Por qué dar? ¿Por qué dar? La próxima semana responderemos la pregunta ¿cuánto dar? Y la última semana, en el mes de septiembre, estaremos. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios.
Ese es el primer texto, lo vamos a ver hacia el final del mensaje. El segundo aparece en Mateo capítulo 23, versículo 23. En este pasaje el Señor está dirigiéndose a los escribas y los fariseos. Y en Mateo capítulo 23, versículo 23, el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de... Así que vamos a empezar leyendo 3 pasajes de la palabra del Señor. El primero es el que encontramos en el libro de Deuteronomio. Ayudando, dando una cuarta mano. Tal padre Jesucristo. Deuteronomio, capítulo 26. Y ahí encontramos la palabra del Señor. Y ahora, Ahí está. y adorarás delante de Jehová tu Dios. Repito la última parte del texto. Sí, eso no Ahora, ahí se funciona. ¿Puedo ver si se ve? Así, acabo de ponerlo en YouTube. Oh, se me fue la... No tienes para eso, ¿no? El día de hoy Es lo que hay. Mira, que no se llama mover, no se llama mover. no tengo dinero. Lo único que tengo es una para... Acá vamos a ver. Hay un meme de Hannah bestial. Este fin de semana soy más hijo de eso, qué rico. Y la fe del Hijo de Dios. Y que se ve todo, ¿no? La fe del creyente.